equipo de Entre Parciales y en esta bitácora les vamos a contar lo que hicimos en nuestra cuarta y última semana de trabajo. En esta etapa nos enfocamos principalmente en lo que es la redacción de contenidos y en la integración de los elementos gráficos. Esto siguiendo la línea editorial que definimos desde el inicio del proyecto. Esta semana fue clave porque ya no se trataba solo de ideas, sino de empezar a ver la revista como un todo. Cómo el contenido y el diseño se complementan para crear una experiencia completa para el lector. Trabajamos en 2 secciones principales. La primera fue Las cosas como son, que está enfocada en opinión y en mostrar la realidad universitaria sin idealizarla, tocando temas como la presión académica, la autoexigencia y la asistencia a clases. La segunda fue Storytime, que tiene un enfoque mucho más personal. Aquí buscamos contar experiencias reales de estudiantes con las que otros puedan llegar a identificarse. En mi caso, yo trabajé en el artículo Aquí entre nos dentro de la sección Storytime. Es un texto más íntimo donde cuento una experiencia personal con una profesora, enfocándome no solo en lo que pasó, sino en cómo se siente vivir ese tipo de experiencias o situaciones dentro de la escuela. También cuidé mucho que el tono fuera cercano, como si fuera una conversación entre estudiantes, para que el lector realmente conecte con la historia. En esta última semana yo trabajé en la introducción de la sección Storytime, que es donde empieza esta parte más personal de la revista. Desde el inicio, mi intención fue que esta introducción no se sintiera como un texto formal o explicativo, sino más bien como una invitación. Algo que te haga detener un momento y decir, eso me interesa o eso también me ha pasado. Porque justo esa es la esencia de Storytime. No son solo historias, son experiencias reales que como estudiantes vivimos, aunque a veces no las hablamos tanto. También trabajé mucho en el tono, quería que se sintiera cercano, como si alguien te estuviera contando algo directamente, no como si lo estuvieras leyendo o fuera algo académico. Entonces cuidé que el lenguaje fuera sencillo, natural, incluso un poco reflexivo, pero sin perder esa ligera que tiene toda la revista. Otro punto importante fue que esta introducción funcionara como un puente entre secciones. Venimos de una sección más crítica donde hablamos de la realidad universitaria de forma más directa, y aquí el enfoque cambia completamente hacia lo personal. Entonces, tenía que hacer ese cambio, no solo cambiar completamente o algo de manera brusca, sino natural. También intenté resumir un poco lo que el lector va a encontrar en esta sección, pero sin contar de más. Solo dar pistas, por un lado, un artículo que habla de este momento, donde aprender si se siente bien, donde realmente conectas con algo, y por otro, una experiencia más complicada, más tensa, relacionada con profesores y la vida académica. Además, cuidé que todo se mantuviera dentro de la línea editorial de Entre Parciales. No solo en el contenido, sino en la forma de comunicarlo. Que siguiera siendo algo pensado para estudiantes, fácil de leer, pero que al mismo tiempo tenga profundidad. También revisé varias veces la redacción para que fuera clara y fluida, que no hubiera partes confusas o pesadas. La idea era que el lector pudiera avanzar sin esfuerzo, casi como si estuviera teniendo una conversación. Y algo que me di cuenta es que la introducción, aunque parece algo pequeño, realmente define mucho. Es lo primero que lees en la sección, entonces, si no conecta, es más probable que no sigas leyendo. Al final, creo que esta introducción logra eso, abrir la sección de una forma cercana, marcar el tono y preparar al lector para que lo viene, son historias que probablemente se va a identificar. En mi caso, yo trabajé en el artículo Lo chido de aprender, que forma parte de la sección Storytime. Este artículo está enfocado en algo que a veces olvidamos, que aprender no siempre es algo pesado o aburrido, sino que también puede ser algo significativo, algo que realmente te deja algo más allá de la calificación. Desde el inicio, quise que el texto se sintiera muy cercano, como si fuera una experiencia contada entre estudiantes. No quería que sonara como un texto académico, sino bien como algo que podrías escuchar de una conversación, algo con lo que te puedas identificar fácilmente. También trabajé mucho en la forma de narrar. Busqué que la historia fuera fluida, que avanzara de manera natural y que no se sintiera forzada. La idea era que el lector pudiera seguir leyendo sin esfuerzo, casi como si estuviera recordando una experiencia propia. Otro punto importante fue el enfoque. No se trata solo de decir que aprender es bueno, sino de mostrar esos momentos donde realmente lo sientes,
cuando entiendes algo que antes no podías, cuando aplicas algo en la vida real o cuando te das cuenta que sí estás avanzando, aunque sea un poco. Además, traté de que este artículo tuviera un mensaje positivo, pero que sin que se sintiera exagerado o poco realista, porque sabemos que no toda la universidad es fácil, pero justo por eso, esos momentos donde sí conectas con lo que puedes aprender, se vuelve más valioso. También cuida el artículo, encajará bien con la sección Storytime, aunque cada texto tiene su propia historia. Todos comparten esa idea de lo personal, lo emocional, que realmente vivimos como estudiantes. Entonces, es importante que se sientan esta parte en un mismo universo. Por otro lado, también revisé cómo el texto funcionaba junto a los elementos gráficos, que no tuviera saturado o que hubiera espacios de descanso visual en que la lectura fuera cómoda, porque al final no solo lo que dices, sino cómo lo presentas. Y algo que me di cuenta es que este artículo puede conectar mucho con el lector, porque no habla desde la teoría, sino desde la experiencia, y eso hace que la revista se sienta más cercana, más real. Al final, creo que lo chido de aprender aporta ese balance dentro de la sección, muestra que a pesar de todo lo complicado que puede ser estudiar, también hay momentos que sí valen la pena. En esta última semana yo me enfoqué principalmente en la integración de los elementos gráficos dentro de la revista, asegurándome de que todo siguiera la línea editorial que definimos desde el inicio. Más que solo colocar imágenes o decorar, el objetivo era que cada elemento visual tuviera un propósito, que ayudara a complementar el contenido, a hacerlo más claro y también más atractivo para el lector. Trabajé en la sección y organización de cosas como colores, tipografías, formas y espacios. Todo tenía que mantenerse coherente, que al pasar de una página a otra se sintiera que todo pertenece a la misma revista, no como piezas separadas. También fue importante cuidar la jerarquía visual, decidir qué se ve primero, qué llama la atención, cómo seguía la mirada del lector. Por ejemplo, los títulos tenían que destacar, pero sin opacar el resto del contenido, y las imágenes debían apoyar sin saturar. Otro punto clave fue el equilibrio entre texto e imagen. No queríamos páginas cargadas de puro texto, pero tampoco que lo visual le quitara importancia a la información. Entonces, fue un proceso de ajustar, mover cosas, probar distintas composiciones, hasta que encontráramos lo que mejor funcionaba. Además, trabajé mucho en los espacios en blanco. Aunque a veces no se nota tanto, el espacio vacío también es parte del diseño. Ayuda a que la lectura sea más cómoda, y a que la página respire y que no se sienta tan pesada. También revisé que todos los elementos gráficos se alinearan con el concepto de entre parciales, algo ligero, fácil de consumir, visualmente agradable y pensado para estudiantes, no algo rígido o demasiado formal. Y ya en la parte final fue un proceso de detalles, ajustar tamaños, alineaciones, márgenes, revisar que todo estuviera bien acomodado, en ese tipo de cosas que tal vez no se notan de inmediato, pero hacen que el resultado final sea más limpio y profesional. Al final, creo que el diseño logró acompañar bien el contenido, no lo compite, sino que lo refuerza, y eso era justo lo que buscábamos, que la revista no solo se lea bien, sino que también se vea bien y sea agradable de recordar. Durante la cuarta semana de trabajo pudimos haber presentado problemas tales como errores ortográficos o errores gramaticales, incluyendo la falta de inspiración a mitad de la redacción de nuestros artículos, pero nada más allá que nos causara un mayor inconveniente. En mi caso, estos problemas se resolvieron dándome una pausa del trabajo, de la redacción de artículos y saliendo a respirar. A final de cuentas pude resolverlo muy fácilmente, ya que solamente era el estrés académico del que hablamos dentro de la revista y que debemos darnos una pausa nosotros mismos, priorizar también nuestro bienestar emocional y continuar. No pasa nada, no es el fin del mundo. Así que pude continuar mi redacción debido a que esto, a final de cuentas, son anécdotas nuestras, son nuestra vivencia. No buscamos idealizarlo, no buscamos hacerlo ver como algo perfecto. Simplemente existe y ya. Y eso está bien. El trabajo editorial se pudo llevar a cabo gracias a la participación de todos mis compañeros de manera equitativa y logrando resolver una semana más de nuestro trabajo de proyecto editorial llamado Entre Parciales.